Mi esposo les dijo a sus amigos, dudo que este chiste de matrimonio sobreviva otro año. Ella ni siquiera está a mi nivel. Se rieron, orgullosos de él. Yo sonreí y dije, ¿por qué esperar un año? Terminémoslo hoy. Y me levanté y me fui. Esa noche, su mejor amigo me mandó un mensaje que me dejó sin aliento. Dudo que este chiste de matrimonio sobreviva otro año. Ella ya ni está a mi nivel. La voz de Dominique se escuchaba clara a través de las puertas francesas que daban al patio, donde yo estaba parada, paralizada, con la charola de filetes que estaba llevando para su reunión del jueves por la noche. A través del vidrio, podía ver a Nathan, Trevor y Marcus levantando sus copas, aprobando lo que decía. Sus risas eran fuertes, llenas de orgullo y complicidad. Estaban sentados en mis muebles de patio, tomando vino de mi colección, comiendo la comida que yo había preparado en el jardín de la casa que yo había pagado, brindando por la declaración de mi esposo de que yo estaba por debajo de él. Nathan incluso se levantó para darle una palmada en la espalda a Dominique, diciendo algo sobre que él merecía algo mejor. Apoyé la charola sobre la mesa del patio con las manos firmes. Cada célula de mi cuerpo gritaba, pero ellos aún no me habían visto. Por 30 segundos, me quedé ahí parada, viendo a mi esposo recibir elogios por planear dejarme, viéndolo brillar de orgullo mientras sus amigos validaban su desprecio hacia la mujer que había construido todo a su alrededor. El filete seguía chisporroteando en la charola, recién salido de la parrilla, mientras yo permanecía inmóvil detrás del pilar. Por las puertas de vidrio, Trevor estaba llenando las copas con el Chateau Margaux que había guardado para nuestro aniversario el próximo mes. Marcus tenía los pies sobre el Latte Menais, pedido especialmente de Italia cuando renovamos el patio la primavera pasada. Se veían tan cómodos en el espacio que yo había creado, tan a gusto con el éxito que yo había logrado, mientras celebraban la decisión de mi esposo de dejarme. ¿Cuánto tiempo has estado sintiéndote así?, preguntó Nathan, inclinándose hacia adelante con ese tipo de interés que los hombres muestran cuando saben que van a escuchar un chisme que pueden usar después. Mense, respondió Dominique, girando su copa de vino con el movimiento ensayado de alguien que aprendió sobre vino viendo videos de YouTube en lugar de tener conocimiento real. Desde que Ruby consiguió la cuenta de Morrison Industries, actúa como si ella sola hubiera salvado la compañía. El ego que trae últimamente es insoportable. La cuenta de Morrison Industries, esa que yo había presentado solo mientras Dominique estaba en un torneo de golf en Palm Springs, la que me costó 17 reuniones. 3 propuestas de rediseño y reestructurar por completo nuestros servicios para conseguir. Esa cuenta que ahora genera el 40% de nuestros ingresos y que hizo que 3 compañías más del Fortune 500 firmaran con nosotros. Tú construiste esa empresa desde cero, dijo Marcus, con la seguridad de alguien que nunca había visto un solo reporte financiero. Que ella solo tuvo suerte con unos cuantos trimestres buenos, dijo Dominique, asintiendo como si esta versión de la historia fuera un hecho. Como si él no hubiera estado desempleado cuando nos conocimos, como si yo no hubiera estado manejando un negocio freelance exitoso que transformé en una agencia mientras él probaba una idea tras otra y fracasaba. La plataforma de cripto que perdió 60,000 pesos. El servicio de kits de comida que nunca despegó. La app de meditación que no podía competir con alternativas gratis. Cada fracaso se comió nuestros ahorros, los ahorros que yo había construido, mientras él prometía que la siguiente idea sería la buena. Trevor se levantó a sacar otra botella del refrigerador de vinos que yo había instalado en la cocina del patio. Y necesitas a alguien que valore lo que aportas, Dom, dijo. Alguien que entienda que ser un visionario no es hacer todo el trabajo diario. Eso de visionario era como Dominique se llamaba en las cenas mientras yo manejaba la verdadera visión de hacer crecer nuestra empresa. Él atrapaba a la gente con sus teorías de disrumpir industrias mientras yo cerraba negocios, manejaba al personal y atendía llamadas de clientes a medianoche. Él hablaba de filosofía de liderazgo mientras yo lideraba, de estrategia mientras yo planificaba, del éxito mientras yo lo lograba. Ruby ha cambiado, continuó Dominique, con ese tono lastimero que parecía ensayado. Antes apoyaba mis sueños. Ahora solo me tira números en la cara. Ingresos, márgenes de ganancia, cosas que ella no entiende, que el negocio es más que hojas de cálculo. Nathan se rió, un sonido que se escuchó por todo el patio que yo había diseñado con el arquitecto paisajista.
Parece que se volvió una de esas típicas empleadas corporativas. Sin visión, solo ejecución. Solo ejecución. La ejecución que nos llevó de una oficina en casa a una suite en el centro con 23 empleados. La ejecución que permitía a Dominique manejar su BMW, usar sus trajes de diseñador, jugar golf en el country club y organizar esas reuniones de los jueves por la noche donde, al parecer, hablaba de lo lejos que yo había caído. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Sara, nuestra desarrolladora senior. A Morrison Industries le encanta la nueva propuesta de campaña. Están listos para firmar el contrato de expansión mañana. Lo hiciste de nuevo. Mañana. Mañana tenía la reunión más grande en la historia de nuestra empresa. Un contrato que duplicaría nuestros ingresos y nos consolidaría como un jugador importante en la industria. Y ahí estaba mi esposo, mi socio, el hombre cuyo nombre estaba junto al mío en todos los documentos de la compañía, diciéndole a sus amigos que nuestro matrimonio era un chiste. Y el detalle es, dijo Dominique, sirviéndose otra copa, la cuarta según mi cuenta, que he estado documentando todo. Cada vez que ella toma una decisión sin consultarme, cada vez que socava mi autoridad con el personal, mi abogado dice que tengo un caso fuerte para quedarme con al menos la mitad de la empresa, quizá más. Su abogado, Derek Paulson, del Country Club, ese que me había dicho que solo era su compañero de racquetball. Habían estado reuniéndose para dividir los bienes que yo había construido mientras yo los creaba. Hombre listo, dijo Trevor, levantando otra vez su copa. Asegúrate de tener todo en orden antes de que ella se dé cuenta. No lo verá venir. Dominic los tranquilizaba, confiado gracias al vino y al eco de la aprobación de sus amigos. Ruby cree que es muy lista con sus presentaciones y contratos. Pero no entiende el juego real que se está jugando aquí. El juego real. El juego donde él planeaba destruirme mientras dormía en mi cama, comía en mi mesa y vivía de mi éxito. El juego donde había convencido a sus amigos, y probablemente a sí mismo, de que yo era la suertuda en este matrimonio. Tomé la charola de filetes, ahora fríos y a punto de necesitar recalentarse. A través del vidrio, los observé a los 4. Hombres que habían comido en mi mesa decenas de veces, que habían celebrado días festivos en mi casa, que habían disfrutado de mi hospitalidad mientras aparentemente creían que yo estaba por debajo del nivel de sus amigos. Ahora entendía las reuniones de los jueves por la noche. No eran juegos de póker ni sesiones de estrategia, sino reuniones para planear mi humillación. Cada semana, mientras yo trabajaba hasta tarde o viajaba por negocios, ellos reforzaban las ilusiones de Dominic, alimentaban su ego, ayudándolo a construir una narrativa donde él era la víctima del éxito de una esposa ingrata. Empujé las puertas francesas con la charola aún en las manos, los filetes ya fríos y olvidados. Las frentes se giraron hacia mí al mismo tiempo, su risa muriendo a mitad de respiración. El vaso de cristal de Dominique se detuvo a medio camino de sus labios, el líquido ámbar reflejando las luces del patio que había puesto el verano pasado. El silencio que siguió fue tan completo que podía escuchar el zumbido lejano del filtro de la alberca de los vecinos. Ruby, la voz de Dominique se quebró al decir mi nombre, pasando de contador de historias seguro de sí mismo a adolescente atrapado en un solo instante. ¿Por qué esperar un año? Apoyé la charola en la mesa lateral con calma deliberada, usando el mismo tono medido que uso cuando despido a proveedores que no rinden. Terminémoslo hoy. No querría que pasaras otros 12 meses casado con alguien tan por debajo de tu nivel. La cara de Nathan se puso blanca. Trevor de repente parecía fascinado por la pantalla de su teléfono. Marcus dio un paso atrás y casi tira la vela de citronela que había encendido para alejar los mosquitos. Pero Dominic, mi esposo de 12 años, el hombre que había prometido amarme y honrarme frente a 200 invitados, simplemente me miró con la boca entreabierta, sin palabras por primera vez en su vida. Me di la vuelta y regresé por las puertas francesas, dejándolos congelados en su cuadro de culpa. Mis pasos sobre el piso de madera resonaban en la casa mientras me dirigía directo a nuestro dormitorio. Detrás de mí, escuché susurros frenéticos, sillas raspando el concreto, el pánico de hombres que no solo habían chismeado, sino conspirado. El closet del dormitorio principal guardaba mi juego de maleta Samsonite, un regalo para mí misma después de cerrar nuestro primer contrato de $1.000.000.
Saqué la maleta más grande y la abrí sobre la cama que habíamos compartido durante 5 años en esta casa. Mis manos se movían con precisión quirúrgica, doblando blazers que había usado en reuniones a las que Dominique no asistió, empacando las joyas que había comprado después de cada gran logro, juntando los bolsos de diseñador que representaban los bonos que él decía que eran nuestro éxito mientras no aportaban nada para conseguirlos. Del baño, recogí mi rutina de cuidado de la piel. Los sueros y cremas caros en los que había invertido porque cuidarme era una de las pocas cosas que podía controlar mientras manejaba un negocio y un matrimonio con alguien que resentía mi éxito. El botiquín tenía mis medicinas, vitaminas y las pastillas para dormir que necesitaba cada vez con más frecuencia. A medida que las reuniones de los jueves de Dominique se volvían más largas y ruidosas, escuché pasos subiendo por las escaleras, varios, vacilantes y torpes. Subían como niños acercándose a un padre al que habían decepcionado, sin saber si enfrentarían ira, decepción o algo peor. Indiferencia. Ruby, por favor, ¿podemos hablar de esto? Dominique apareció en la entrada del dormitorio, su cabello cuidadosamente peinado ahora desordenado por pasarle las manos. Detrás de él, pude ver a Nathan en el pasillo, con el rostro mezclando culpa y algo más, alivio, tal vez. No hay nada de qué hablar, dije, cerrando mi neceser y colocándolo en la maleta. Has dejado muy clara tu posición. Estoy por debajo de ti. Nuestro matrimonio es un chiste. Has estado reuniéndote con Derek Paulson sobre el divorcio. ¿De qué exactamente quieres hablar? El color se le fue de la cara al mencionar a Derek. ¿Cómo supiste de tu abogado? Preguntó, sorprendido. Saqué mi bolso de laptop del closet, el que contenía todas las contraseñas, todos los contactos de clientes, cada propiedad intelectual que desarrollé para nuestra empresa. De la misma forma que sé de la cuenta bancaria que abriste en enero, dije. De la misma forma que sé que le has estado diciendo a posibles inversionistas que soy emocionalmente inestable y que estoy dañando la empresa con mi ego. Nathan apareció detrás de Dominique, y algo en su expresión hizo que todo encajara. La culpa no era solo por esta noche. Era más profunda, antigua, cargando el peso de traiciones extendidas. Fuiste tú, dije, mirando directo a Nathan. Tú me mandaste ese mensaje anónimo hace una hora. Revisa las reuniones de los jueves de tu esposo. Necesitas saber lo que dice de ti. Dominique se giró hacia su mejor amigo, su rostro transformándose en una rabia que nunca había visto dirigida a nadie más que a mí. ¿Le avisaste? Dijo, furioso. Nathan enderezó los hombros y, por primera vez que lo conocía, parecía un adulto y no un hermano mayor de fraternidad. Le he estado enviando capturas de pantalla por 3 semanas, Dom, dijo. Cada mensaje en nuestro chat grupal donde hablaste de esconder bienes. Cada discusión sobre el proyecto Gaslit. Cada vez que te jactaste de cómo ibas a quedarte con la mitad de todo lo que Ruby construyó mientras la pintabas como la villana. Proyecto Gaslit, repetí, riendo, aunque no había nada de humor en mí. En serio le pusiste un nombre como si fuera una operación militar, en lugar de simplemente destruir la reputación de tu esposa. Trevor y Marcus habían subido las escaleras sigilosos, atraídos por el drama que ellos mismos habían ayudado a crear. Se quedaron en el pasillo como actores que olvidaron su texto. Su valentía de antes se había esfumado frente a consecuencias reales. Las reuniones de los jueves por la noche, continuó Nathan, ganando fuerza en su voz, nunca fueron sobre póker. Eran sesiones de planeación. Dom nos contaba su última estrategia para documentar tu supuesta inestabilidad. Tomar fotos de ti trabajando hasta tarde para probar que descuidabas el matrimonio, grabar conversaciones fuera de contexto. Construir un caso donde tú eras el problema y él el esposo sufrido tratando de mantener todo en orden. Doblé mi último vestido, el rojo que usé en la fiesta de Navidad de la empresa, donde Dominique dio un discurso sobre la sociedad y el éxito compartido. Mientras yo sabía que él no había aportado nada a nuestros números trimestrales. Y ustedes solo lo siguieron, dijo Nathan. Marcus empezó, luego se detuvo, dándose cuenta de que no había forma aceptable de terminar esa frase. ¿Qué? Y les dije, enfrentándolos a todos. Ustedes, hombres que habían comido en mi mesa, cuyos cumpleaños recordaba,
cuyas esposas había consolado en sus problemas de matrimonio, pensaban que era divertido, que estaba justificado. Que yo merecía ser destruida solo por atreverme a tener éxito. El silencio llenó el dormitorio, pesado y sofocante. Las manos de Dominique se apretaban y soltaban a los costados, su mandíbula se movía mientras buscaba palabras que pudieran salvar la situación. Pero ambos sabíamos que no había ninguna. No podías desdecir lo que escuché. No podías deshacer 3 meses planeando mi destrucción. No podías retractarte de ella, ni siquiera está a mi nivel. Cuando la evidencia de quién estaba en qué nivel estaba alrededor de nosotros, en la casa que yo había comprado con mi dinero, cerré la puerta del dormitorio con un clic suave que sonó más fuerte que cualquier portazo. Las ruedas de mi maleta susurraban sobre la alfombra del pasillo mientras pasaba frente a la pared de fotos de nuestra boda. Cada cuadro, un monumento a promesas que aparentemente no significaban nada para Dominique. Detrás de la puerta, escuché voces elevadas. Dominique descargando su furia sobre Nathan, el mismo amigo que finalmente había desarrollado conciencia después de 3 meses de complicidad. El elevador de nuestro edificio subía con lentitud exasperante, dándome demasiado tiempo para pensar en todo lo que estaba dejando atrás. No solo dejé atrás la casa o el matrimonio, también dejé a la versión de mí misma que creía que amar significaba ceder una y otra vez, que minimizaba sus logros para no herir un ego frágil. Que pagaba las cuentas fingiendo no notar que su esposo estaba planeando su caída junto con sus cómplices de los jueves por la noche. El Marriott del centro brillaba contra el cielo de la tarde, con su fachada de vidrio reflejando la ciudad que yo había conquistado, cliente por cliente, mientras Dominique jugaba a ser empresario. Caminé por el lobby con los hombros rectos, negándome a parecer una mujer que huía de su casa. La recepcionista, una chica joven con ojos amables y una sonrisa profesional, no hizo preguntas cuando pedí una suite ejecutiva por una semana, pagada con la tarjeta que Dominique nunca supo que existía. Mi fondo de emergencia, construido con bonos que jamás mencioné, porque hacía años había aprendido que la independencia económica es como oxígeno en un matrimonio que te asfixia. La suite en el piso 23 tenía vista al distrito financiero, donde mañana tendría que enfrentar a los ejecutivos de Morrison Industries, fingiendo que mi vida no acababa de desmoronarse. Las ventanas de piso a techo enmarcaban las luces de la ciudad, que empezaban a parpadear mientras caía la noche. El espacio era estéril, perfecto. Sin recuerdos escondidos en los muebles. Sin fantasmas de tiempos mejores en las esquinas. Sin rastros de whisky de 18 años ni de risas falsas. Mi teléfono no había dejado de vibrar desde que salí de la casa. El nombre de Dominique aparecía una y otra vez en la pantalla, con mensajes que pasaban por las etapas de siempre. Primero la rabia, estás exagerando. Regresa ahora mismo. Luego la manipulación, estás malinterpretando todo. Necesitamos hablar. Después, la falsa disculpa, no quise decirlo así. Y al final, las amenazas, estás destruyendo la empresa con este numerito. Los inversionistas se van a retirar si se enteran. Dejé el teléfono sobre el lavabo de mármol y abrí la regadera, dejando que el agua se calentara hasta llenar el baño de vapor. Me metí bajo el chorro tipo lluvia, el agua cayendo con una fuerza que jamás tuvo la de nuestra casa, y por fin me permití sentir el peso completo de todo lo que había pasado. 12 años. Había pasado 12 años construyendo una vida con alguien que en secreto estaba documentando mi ruina, juntando pruebas para una guerra que yo ni siquiera sabía que existía. Entonces llegaron las lágrimas, mezclándose con el agua. Mis sollozos rebotaban en las paredes de mármol, donde nadie podía escucharlos. Me quedé ahí hasta que el agua se volvió fría. Hasta que la piel se me arrugó y los ojos se me hincharon. Hasta que lloré no solo por la traición, sino por la humillación de no haberlo visto antes. Todas esas noches de jueves en las que había preparado la comida para sus reuniones. Todas esas mañanas en las que lo besaba al despedirme antes de ir a reuniones que él decía apoyar. Todas esas presentaciones donde él se paraba a mi lado llevándose el crédito de un trabajo que nunca hizo. Yo había estado actuando en una obra donde todos sabían el final, menos yo. Cuando salí del baño envuelta en la bata mullida del hotel, el sol ya se había puesto por completo. La ciudad abajo se veía diferente desde esa altura. Más pequeña, manejable, como un problema que podía resolverse con la estrategia correcta. Pedí servicio a la habitación,
no porque tuviera hambre, sino porque necesitaba recordar cómo cuidarme sin pensar en los gustos de alguien más. Salmón, no filete. Prosecco, no bourbon, un chocolate soufflé, porque Dominic siempre decía que el postre eran calorías innecesarias y yo había olvidado lo que se sentía ser innecesaria. Patricia Winters contestó al segundo timbrazo, aunque ya pasaban de las 9. Su voz tenía la autoridad de alguien que había estado esperando esta llamada. He estado esperando tu llamada, Ruby. Nathan Blackstone ya me envió un resumen de la situación, dijo, y me detuvo a medio bocado de salmón. Nathan te contactó hace 2 horas. Quiere asegurarse de que tengas todo lo necesario para protegerte dentro de la empresa. Está listo para dar testimonio jurado sobre la manipulación financiera de Dominic y la conspiración para fabricar evidencia de tu inestabilidad. El tono de Patricia era directo, como si esposos planeando la destrucción de sus esposas fuera simplemente un martes más en su mundo. ¿Puedes verme mañana a las 8 de la mañana? Mi oficina. Trae cualquier documentación que tengas, estados de cuenta, registros de la empresa, comunicaciones, todo. Acepté. Luego pasé las siguientes 3 horas organizando archivos en mi laptop, creando carpetas con el tipo de etiquetas detalladas que habían hecho que nuestra empresa tuviera éxito. Los fracasos de Dominic contenían documentación de cada dólar que yo había invertido en sus sueños, 60,000 en plataformas de cripto, 40,000 en el servicio de kits de comida, 30,000 en la app de meditación que nunca se lanzó. Los archivos de la empresa tenían cada contrato que había negociado, cada cliente que había conseguido, cada noche que trabajé mientras la oficina de Dominic permanecía vacía. La sección de manipulación financiera pronto tendría todo lo que Nathan estaba por entregarme. A medianoche, un golpe en la puerta me hizo congelarme. Por la mirilla, vi a Nathan en el pasillo, más pequeño de lo que nunca lo había visto, sosteniendo 3 cajas de cartón apiladas en sus brazos. Su habitual seguridad había desaparecido, reemplazada por algo que parecía auténtica vergüenza. Abrí la puerta sin decir nada, apartándome para que entrara. Apoyó las cajas sobre la mesa de centro y se quedó incómodo en el centro de la suite, las manos en los bolsillos, como un adolescente atrapado robando. Lo siento, dijo finalmente. Sé que eso no arregla nada, pero necesito que sepas que me ha estado matando ver cómo envenenaba a todos contra ti mientras tú mantenías la empresa a flote. Entonces, ¿por qué lo toleraste tanto tiempo? Pregunté a Nathan, queriendo entender cómo alguien podía mirar esta manipulación semana tras semana y quedarse en silencio. Se hundió en el sillón de la suite del hotel, pasándose las manos por el cabello en un gesto que lo hacía ver agotado. Al principio pensé que solo estaba desahogándose. Ya sabes cómo los hombres se quejan de sus matrimonios. Pero luego se volvió otra cosa. Empezó a tomar notas durante tus llamadas, a sacar capturas de tus mensajes fuera de contexto, construyendo toda una narrativa donde tú eras la villana, y nosotros simplemente lo dejamos. Abrí la primera caja de cartón y encontré carpetas manila con la letra de Dominic, discrepancias financieras, evidencia de inestabilidad emocional, documentación de bienes. Dentro había correos impresos que yo le había enviado sobre operaciones normales de la empresa, anotados con sus interpretaciones. Un mensaje sobre trabajar hasta tarde se convertía en prueba de abandono marital. Una solicitud para revisar contratos se volvía control excesivo. Torcía cada interacción para hacer la evidencia de una historia que solo existía en su mente. Si esto se remonta a enero, dije, levantando una carpeta con fecha de 5 meses atrás. Ha estado planeando esto desde el principio del año. Nathan asintió, sin poder mirarme a los ojos. Justo después de que conseguiste el contrato con Samsung, continuó, fue cuando realmente cambió. Antes podía fingir que eran iguales, pero ese trato dejó claro quién estaba realmente al mando. Su ego no pudo soportarlo. La segunda caja era peor. Fotografías, imágenes mías en el escritorio a las 10 de la noche tomadas desde la ventana de la oficina, capturas de mis publicaciones en LinkedIn sobre el crecimiento de la empresa. Resaltadas y con comentarios sobre mi necesidad narcisista de atención. Incluso fotos de la cena de cumpleaños de mi hermana Clare, donde, según él, mis 2 copas de vino eran prueba de un problema con el alcohol. Nos pidió que colaboráramos, dijo Nathan, en un susurro. Trevor tenía que avisarle si te veía almorzando con algún cliente hombre.
Marcus revisaba tus redes sociales buscando cualquier cosa que pudiera torcerse. Yo estaba asignado a vigilar tu relación con el personal, buscando cualquier signo de lo que Dominique llamaba límites profesionales inapropiados. La tercera caja era la más dañina. Registros financieros, pero no solo de nosotros. Dominique había estado creando una empresa fantasma, registrando una LLC en Delaware, incluso acercándose a nuestros clientes con un nuevo proyecto que planeaba lanzar pronto. El nombre en los papeles era Morrison Strategic Solutions. Deliberadamente parecido a nuestra empresa, Morrison Digital Innovations. Lo suficientemente similar como para confundir a los clientes, pero lo bastante distinto para alegar coincidencia. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sara. Emergencia. Dominique acaba de enviar un correo a todo el personal diciendo que estás teniendo una crisis de salud mental y que tomará control temporal de las operaciones. ¿Qué hago? Le mostré el mensaje a Nathan. Su rostro palideció. Está escalando más rápido de lo que pensábamos. Llamé a Patricia de inmediato, poniéndola en altavoz. Dominique acaba de enviar un correo a toda la empresa diciendo que estoy teniendo una crisis de salud mental. Reenvíamelo de inmediato, dijo Patricia, con la voz firme y enfocada. Estoy presentando una orden de emergencia ahora mismo. Esto entra en difamación y posible fraude. Nathan, ¿estás ahí? Sí, respondió, enderezándose en su silla. Necesito que me envíes todo lo que tengas sobre ese supuesto proyecto Gaslit, ya. Cada mensaje, cada nota de reunión, cada prueba. Ruby, no respondas ese correo. No contactes a tu personal directamente todavía. Déjame manejar esto legalmente primero. Después de que Patricia colgó, Nathan y yo trabajamos en silencio, organizando documentos, creando copias digitales, armando el caso que protegería no solo mi empresa, sino también mi reputación. A las 2 de la mañana, finalmente hizo la pregunta que más temía. ¿Me odias por no haber hablado antes? Consideré mentir, ofrecer un perdón que todavía no sentía, pero ya estaba cansada de la falsedad cortés. No sé qué siento por ti, Nathan, dije. Diste como mi esposo planeaba destruirme durante meses. Participaste en eso. El hecho de que eventualmente tuvieras conciencia no borra eso. Asintió, aceptando el juicio. Para que lo sepas, continuó, Sofía me amenazó con dejarme si no decía algo. Dijo que si podía ver cómo me pasaba esto a ti, nunca podría confiar en mí para que no le hiciera lo mismo algún día. Mujer inteligente, dije, en serio. Sofía vio lo que yo no vi. Que alguien capaz de participar en un nivel así de engaño podía ser capaz de cualquier cosa. Mi teléfono sonó a las 3 de la mañana, un número que no reconocía. Contra mi mejor juicio, contesté. Ruby, soy Linda, la esposa de Trevor, su voz temblaba, como si hubiera estado llorando. Acabo de enterarme de lo que han estado haciendo. Trevor llegó a casa borracho de tu casa esta noche y me contó todo. Estoy asqueada. Quiero que sepas que tengo grabaciones. ¿Y grabaciones? Trevor volvía de esos jueves y se jactaba de lo que habían hablado. Le parecía divertido ver a Dominique planear todo este esquema elaborado. Empecé a grabarlo después de la tercera semana porque algo me parecía mal. Tengo horas de él describiendo sus planes, riéndose de cómo no tenías idea de lo que venía. Otro aliado apareciendo desde un lugar inesperado. ¿Puedes enviarlas a mi abogada? Ya las subí a un drive en la nube. Te envío el enlace. Ruby, yo también voy a pedir el divorcio, dijo Linda. Si Trevor pudo participar en algo tan cruel, ¿de qué más sería capaz? ¿Qué me haría si alguna vez ganara más que él o lo hiciera sentir pequeño? Después de que Linda colgó, me quedé frente a la ventana viendo dormir a la ciudad allá abajo. En algún lugar, Dominique probablemente caminaba de un lado a otro en nuestra casa, dándose cuenta de que su plan cuidadosamente construido se estaba cayendo. Sus amigos se le estaban volteando. Su abogado vería la evidencia y le aconsejaría rendirse. El personal que intentó manipular elegiría a la persona que realmente había construido sus carreras. Nathan se levantó para irse a las 4 de la mañana, tomando su abrigo con movimientos que parecían dolerle. En la puerta, se dio la vuelta una vez más.
Lo irónico es que Dominique nunca estuvo por debajo de tu nivel, Ruby. Tú lo habrías sostenido siempre, si él hubiera estado agradecido en lugar de resentido. Lo amaste lo suficiente para hacerlo igual, incluso cuando no lo era. Eso es lo que nunca entendió. Se hundió en el sillón de la suite del hotel, pasándose las manos por el cabello en un gesto que lo hacía ver agotado. Al principio pensé que solo estaba desahogándose. Ya sabes cómo los hombres se quejan de sus matrimonios. Pero luego se volvió otra cosa. Empezó a tomar notas durante tus llamadas, a sacar capturas de tus mensajes fuera de contexto, construyendo toda una narrativa donde tú eras la villana, y nosotros simplemente lo dejamos. Abrí la primera caja de cartón y encontré carpetas manila con la letra de Dominique, discrepancias financieras, evidencia de inestabilidad emocional, documentación de bienes. Dentro había correos impresos que yo le había enviado sobre operaciones normales de la empresa, anotados con sus interpretaciones. Un mensaje sobre trabajar hasta tarde se convertía en prueba de abandono marital. Una solicitud para revisar contratos se volvía control excesivo. Torcía cada interacción para hacerle evidencia de una historia que solo existía en su mente. Si esto se remonta a enero, dije, levantando una carpeta con fecha de 5 meses atrás. Ha estado planeando esto desde el principio del año. Nathan asintió, sin poder mirarme a los ojos. Justo después de que conseguiste el contrato con Samsung, continuó, fue cuando realmente cambió. Antes podía fingir que eran iguales, pero ese trato dejó claro quién estaba realmente al mando. Su ego no pudo soportarlo. La segunda caja era peor. Fotografías, imágenes mías en el escritorio a las 10 de la noche tomadas desde la ventana de la oficina, capturas de mis publicaciones en LinkedIn sobre el crecimiento de la empresa. Resaltadas y con comentarios sobre mi necesidad narcisista de atención. Incluso fotos de la cena de cumpleaños de mi hermana Clare, donde, según él, mis 2 copas de vino eran prueba de un problema con el alcohol. Nos pidió que colaboráramos, dijo Nathan, en un susurro. Trevor tenía que avisarle si te veía almorzando con algún cliente hombre. Marcus revisaba tus redes sociales buscando cualquier cosa que pudiera torcerse. Yo estaba asignado a vigilar tu relación con el personal, buscando cualquier signo de lo que Dominique llamaba límites profesionales inapropiados. La tercera caja era la más dañina. Registros financieros, pero no solo de nosotros. Dominique había estado creando una empresa fantasma, registrando una LLC en Delaware, incluso acercándose a nuestros clientes con un nuevo proyecto que planeaba lanzar pronto. El nombre en los papeles era Morrison Strategic Solutions. Deliberadamente parecido a nuestra empresa, Morrison Digital Innovations. Lo suficientemente similar como para confundir a los clientes, pero lo bastante distinto para alegar coincidencia. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sara. Emergencia. Dominique acaba de enviar un correo a todo el personal diciendo que estás teniendo una crisis de salud mental y que tomará control temporal de las operaciones. ¿Qué hago? Le mostré el mensaje a Nathan. Su rostro palideció. Está escalando más rápido de lo que pensábamos. Llamé a Patricia de inmediato, poniéndola en altavoz. Dominique acaba de enviar un correo a toda la empresa diciendo que estoy teniendo una crisis de salud mental. Reenvíamelo de inmediato, dijo Patricia, con la voz firme y enfocada. Estoy presentando una orden de emergencia ahora mismo. Esto entra en difamación y posible fraude. Nathan, ¿estás ahí? Sí, respondió, enderezándose en su silla. Necesito que me envíes todo lo que tengas sobre ese supuesto proyecto Gaslit, ya. Cada mensaje, cada nota de reunión, cada prueba. Ruby, no respondas ese correo. No contactes a tu personal directamente todavía. Déjame manejar esto legalmente primero. Después de que Patricia colgó, Nathan y yo trabajamos en silencio, organizando documentos, creando copias digitales, armando el caso que protegería no solo mi empresa, sino también mi reputación. A las 2 de la mañana, finalmente hizo la pregunta que más temía. ¿Me odias por no haber hablado antes? Consideré mentir, ofrecer un perdón que todavía no sentía, pero ya estaba cansada de la falsedad cortés. No sé qué siento por ti, Nathan, dije. Viste cómo mi esposo planeaba destruirme durante meses. Participaste en eso.
El hecho de que eventualmente tuvieras conciencia no borra eso. Asintió, aceptando el juicio. Para que lo sepas, continuó, Sofía me amenazó con dejarme si no decía algo. Dijo que si podía ver cómo me pasaba esto a ti, nunca podría confiar en mí para que no le hiciera lo mismo algún día. Mujer inteligente, dije, en serio. Sofía vio lo que yo no vi. Que alguien capaz de participar en un nivel así de engaño podía ser capaz de cualquier cosa. Mi teléfono sonó a las 3 de la mañana, un número que no reconocía. Contra mi mejor juicio, contesté. Ruby, soy Linda, la esposa de Trevor, su voz temblaba, como si hubiera estado llorando. Acabo de enterarme de lo que han estado haciendo. Trevor llegó a casa borracho de tu casa esta noche y me contó todo. Estoy asqueada. Quiero que sepas que tengo grabaciones. ¿Y grabaciones? Trevor volvía de esos jueves y se jactaba de lo que habían hablado. Le parecía divertido ver a Dominique planear todo este esquema elaborado. Empecé a grabarlo después de la tercera semana porque algo me parecía mal. Tengo horas de él describiendo sus planes, riéndose de cómo no tenías idea de lo que venía. Otro aliado apareciendo desde un lugar inesperado. ¿Puedes enviarlas a mi abogada? Ya las subí a un drive en la nube. Te envío el enlace. Ruby, yo también voy a pedir el divorcio, dijo Linda. Si Trevor pudo participar en algo tan cruel, ¿de qué más sería capaz? ¿Qué me haría si alguna vez ganara más que él o lo hiciera sentir pequeño? Después de que Linda colgó, me quedé frente a la ventana viendo dormir a la ciudad allá abajo. En algún lugar, Dominique probablemente caminaba de un lado a otro en nuestra casa, dándose cuenta de que su plan cuidadosamente construido se estaba cayendo. Sus amigos se le estaban volteando. Su abogado vería la evidencia y le aconsejaría rendirse. El personal que intentó manipular elegiría a la persona que realmente había construido sus carreras. Nathan se levantó para irse a las 4 de la mañana, tomando su abrigo con movimientos que parecían dolerle. En la puerta, se dio la vuelta una vez más. Lo irónico es que Dominique nunca estuvo por debajo de tu nivel, Ruby. Tú lo habrías sostenido siempre, si él hubiera estado agradecido en lugar de resentido. Lo amaste lo suficiente para hacerlo igual, incluso cuando no lo era. Eso es lo que nunca entendió. Cerré la puerta detrás de Nathan y me quedé sola en la suite del hotel, viendo el sol empezar a salir sobre la ciudad. 4 horas de sueño tendrían que ser suficientes. La reunión con los inversionistas de hoy decidiría no solo el futuro de mi empresa, sino si la narrativa cuidadosamente construida por Dominique colapsaría bajo el peso de la evidencia. Me duché rápido, elegí mi traje negro más elegante, el que usé al cerrar el trato con Samson, y me maquillé para ocultar el cansancio que amenazaba con mostrarse. Patricia llamó mientras salía del hotel. La orden de emergencia pasó, dijo. Legalmente, Dominique no puede acceder a las cuentas de la empresa ni tomar decisiones operativas sin aprobación de la Junta. Recibirá la notificación esta mañana, probablemente justo antes de la reunión. Va a estar furioso. Que así sea, dije. La ira hace que la gente se equivoque. También envié el paquete de evidencia a cada miembro de la Junta individualmente. Tendrán tiempo de revisarlo antes de que se reúnan. El edificio de oficinas se recortaba contra el cielo de la mañana como un monumento a todo lo que había construido. Llegué a las 6 de la mañana, usando mi tarjeta para entrar por la entrada ejecutiva. El edificio estaba casi vacío, solo seguridad y el personal de limpieza nocturno, quienes me reconocieron con un asentimiento. Me habían visto aquí a cualquier hora durante los años, a diferencia de Dominique, cuya tarjeta rara vez registraba actividad antes de las 10 de la mañana. Nathan ya estaba en la sala de juntas, acomodando documentos impresos con precisión metódica. Se había cambiado de ropa, pero no había dormido tampoco, a juzgar por las tazas de café acumuladas en la mesa auxiliar. Al principio trabajamos en silencio, creando estaciones de evidencia alrededor de la sala, registros financieros en un extremo, testimonios de clientes en otro. La documentación del proyecto Gaslight estaba colocada de manera prominente, donde Dominique tendría que enfrentarse a ella. Intentará darle vuelta como si fuera un conflicto marital que no debería afectar el negocio, dijo Nathan, ajustando la pantalla de proyección. Ese es su primer movimiento, hacerlo personal, no profesional.
Y cuando lo haga, ahí es cuando muestras la diapositiva 17, su registro de LLC para la empresa competidora. Nada grita traición profesional como intentar robarse a tus propios clientes mientras sigues cobrando tu salario. Sara llegó a las 8 de la mañana con su laptop y una expresión seria. La mitad del personal está listo para testificar si es necesario. La otra mitad está actualizando su currículum por si esto sale mal. Y no va a salir mal, dije, con más confianza de la que realmente sentía. Al menos, no para ellos. Los miembros de la junta comenzaron a llegar a las 9:30 de la mañana. Margaret Chin fue la primera, con el rostro inexpresivo, asintiendo antes de tomar su asiento. James Harrison, de nuestro cliente más grande, técnicamente no es miembro de la junta, pero fue invitado por la participación de su empresa en nuestra estabilidad. Otros dos inversionistas, Robert Kim y David Kuo, quienes ya habían cuestionado las contribuciones de Dominique en reuniones anteriores, solo para ser recibidos con sus evasivas y mis intervenciones diplomáticas. A las 9:55 de la mañana, Patricia entró y se sentó a mi lado. Su presencia era una señal clara de que esto ya no era solo una discusión de negocios. Las implicaciones legales flotaban en el aire como una amenaza. Exactamente a las 10 de la mañana, Dominique entró usando el traje Tom Ford que le compré para nuestro 10º aniversario. El mismo que había usado para recibir un premio de la industria por trabajo que yo había hecho mientras él estaba en Cabo. Su perfume lo precedía, el mismo caro que usaba en cada reunión donde se llevaba crédito por mis logros. Se detuvo al ver la configuración de la sala, Nathan a mi lado en vez de con él, la presencia de Patricia, las expresiones serias de la junta. Sus ojos buscaron a Nathan, y la mirada que se cruzó entre ellos pudo haber congelado el fuego. Nathan no se inmutó, aunque vi cómo apretaba la mandíbula. Dominique se recuperó rápido, su sonrisa de vendedor se acomodó mientras tomaba asiento. Agradezco que todos se hayan reunido con tan poco aviso, comenzó, sacando tarjetas de notas que obviamente había preparado. Sé que han habido preocupaciones sobre las recientes interrupciones en nuestra estructura de liderazgo. Quiero asegurarles que, a pesar del estado emocional actual de mi esposa. O lo detengo ahí, interrumpió Margaret Chin, su voz cortando su actuación como un cuchillo. Hemos revisado la documentación proporcionada por la abogada de la señora Morrison. Sus afirmaciones sobre el estado mental de ella parecen no solo infundadas, sino deliberadamente fabricadas. La sonrisa de Dominique titubeó. Entiendo que Ruby ha pintado cierta imagen. La imagen fue pintada por tus propios mensajes, señor Morrison, intervino David Kuo, levantando una captura de pantalla impresa. Este chat grupal donde discuten el proyecto Gasleak, donde planeaban documentar pruebas falsas de inestabilidad. Estas son tus palabras, ¿no es así? Dije, pasando la primera diapositiva de mi presentación que mostraba el mensaje de Dominique de hace 6 semanas. Sigue documentando todo. Necesitamos mostrar un patrón de comportamiento errático, aunque tengamos que crearlo. La sala quedó en silencio. La cara de Dominique pasó por varias emociones, sorpresa de que sus mensajes privados fueran expuestos, enojo por la traición de Nathan. Y finalmente el cálculo desesperado de alguien tratando de salvar una situación que ya no tenía salvación. Esos mensajes fueron sacados de contexto. Yo lo intenté. Nathan claramente tiene su propia agenda aquí. En mi agenda, habló Nathan por primera vez, con voz firme, es asegurar que se conozca la verdad. Durante 3 meses, te observé planear la destrucción de la mujer que construyó esta empresa mientras tú no aportabas nada más que obstáculos y créditos robados. Tú eras parte de esto, explotó Dominique, revelando más de lo que quería. Te sentabas ahí todos los jueves participando, alentando. Sí, dijo Nathan simplemente. Lo hice y estuvo mal. La diferencia es que ahora estoy tratando de corregirlo. Avancé a la siguiente diapositiva. Registros financieros mostrando cada contrato importante, coloreado según quien realmente cerró el trato. Mi columna estaba completamente azul. La de Dominique, vacía. En los últimos 24 meses, empecé, con la voz llevando la autoridad que había ganado con hechos reales. He cerrado personalmente 17 contratos importantes que suman 32 millones en ingresos. Durante el mismo periodo, el señor Morrison no ha cerrado ningún contrato,
mientras cobra un salario de $400,000 al año. James Harrison se inclinó hacia adelante. Ruby, necesitamos dejar algo claro. Harrison Tech nunca ha considerado a Dominique un factor en nuestra decisión de trabajar con tu empresa. Cada discusión estratégica, cada ajuste de campaña, cada innovación ha venido de ti. Hemos tolerado su presencia en las reuniones por respeto a ti, pero nunca ha aportado un solo insight valioso. La sangre se le fue del rostro a Dominique al darse cuenta de que su cliente más importante acababa de desechar públicamente toda su existencia profesional. Su boca se abrió y cerró en silencio, buscando palabras que pudieran contrarrestar lo que acababa de decir James Harrison. La sala de juntas se sintió de repente más pequeña, las paredes cerrándose sobre un hombre que acababa de descubrir que su reputación profesional era una ficción que solo él creía. Pasé a la siguiente diapositiva, mostrando los documentos de registro de Morrison Strategic Solutions, su empresa fantasma diseñada para robar a nuestros clientes. Con esto concluye mi presentación, dije, mi voz firme aunque la adrenalina recorría cada célula de mi cuerpo. La Junta tiene toda la evidencia necesaria para tomar una decisión informada sobre la futura estructura de liderazgo de la empresa. Derek Paulson, el propio abogado de Dominique, había permanecido en silencio durante toda la presentación, con el ceño cada vez más fruncido a medida que se revelaba cada documento. Ahora se inclinó hacia adelante, dirigiéndose a su cliente con la profesionalidad fría y calculadora de alguien que ya sabe que no hay nada que salvar. Dominique, necesitamos discutir tus opciones en privado, dijo Derek, recogiendo sus papeles con movimientos precisos. El mensaje fue claro, la batalla legal que Dominique había estado planeando había terminado antes de empezar. Margaret Chin se puso de pie, acomodándose la falda con precisión medida, como si cada movimiento estuviera calculado para dejar claro que la autoridad estaba de su lado. Nos reuniremos mañana por la mañana para formalizar la transición. Señor Morrison, le sugiero que use este tiempo para considerar cuidadosamente la oferta de compra de Patricia. Es más generosa de lo que un tribunal probablemente dictaría dada esta evidencia. La reunión se disolvió con el incómodo murmullo de personas que se levantaban y salían, queriendo escapar de la tensión que todavía llenaba la sala. Dominique permaneció sentado, con la mirada fija en la pantalla de proyección donde sus propias palabras sobre el proyecto Gaslit seguían brillando, acusadoras, implacables. Nathan se detuvo en la puerta, mirando a su antiguo amigo con algo entre lástima y alivio, y luego se fue sin decir una palabra. Esa noche, sola en mi suite de hotel, con la comida china en la mesa de café enfriándose lentamente, mi teléfono sonó con un número desconocido. Estuve a punto de no contestar, agotada por la carga emocional del enfrentamiento del día. Ruby, soy Linda Chin, la esposa de Trevor, dijo la voz, temblorosa, como de alguien que había estado llorando. Necesito contarte algo sobre lo que ha estado pasando mientras tú no estabas. Dejé los palillos sobre el plato, de repente alerta. Linda y yo habíamos hablado quizás 5 veces en 8 años. Siempre conversaciones corteses y superficiales en cenas de grupo. Ahora su voz estaba cargada de urgencia. Trevor llegó a casa del encuentro con los inversionistas hoy, continuó. Y estaba diferente. Me contó todo sobre lo que habían estado haciendo contigo, pero Ruby, es peor de lo que imaginas. Dominique había estado enseñándoles a todos cómo manejar a sus esposas. Él lo llamaba mantener el control y la gestión estratégica de la relación. Sentí que el estómago se me revolvía. ¿Cómo que enseñándoles? Encontré el diario de Trevor, dijo Linda, respirando hondo. Páginas y páginas con los consejos de Dominique, cómo documentar los gastos de tu esposa para hacerla ver irresponsable, cómo manipularla con situaciones sociales para que dudara de su memoria. Cómo posicionarte como el racional mientras la pintas como emocional e inestable. Trevor ha estado usando estas tácticas conmigo durante meses, continuó Linda, y yo pensaba que me estaba volviendo loca. El patrón era escalofriante, destrucción paralela de matrimonios. Dominique no solo había planeado mi caída, había estado enseñando a sus amigos a destruir la confianza y la credibilidad de sus propias esposas. Una clase maestra de manipulación, disfrazada como juegos de póker los jueves por la noche. Le mostré el diario a Trevor, dijo Linda, con la voz ahora más firme. Lo hice leer sus propias palabras en voz alta.
Su cara cuando se dio cuenta de en que lo había convertido Dominique. Ruby, nunca había visto a mi esposo llorar antes de hoy. ¿Qué va a hacer? Me pregunté mientras miraba el techo de mi suite, sumida en la penumbra. Está eliminando completamente a Dominique de la ecuación. Lo está cortando de raíz. Además, ha aceptado ir a terapia de pareja, aunque no estoy segura de que nuestro matrimonio sobreviva a esto. ¿Cómo se reconstruye la confianza cuando alguien está dominando tu credibilidad de manera sistemática, con la ayuda y entrenamiento de tus propios amigos? Después de que Linda colgó, me quedé sentada en la oscuridad de la suite. Las luces de la ciudad titilaban abajo, como si fueran estrellas lejanas, diminutas, inalcanzables, pero lo suficientemente presentes como para recordarme que el mundo seguía girando mientras yo lidiaba con este caos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sara. Tienes que ver lo que está pasando en el club campestre, decía el texto. Adjunta venía una foto que alguien le había enviado. Dominique, despeinado, con la ropa arrugada, claramente intoxicado, rodeado de gente que lo escuchaba por obligación en el bar del club. Incluso en la imagen borrosa se podía notar cómo los demás se alejaban discretamente, sus expresiones mezclando incomodidad y extrañeza. El bartender, con su paciencia profesional agotándose, miraba desde el otro lado de la barra, casi suplicando que alguien lo sacara de ahí. Una hora después, sonó mi teléfono de nuevo. Era Barbara Fitzgerald. La mujer estaba conectada con todo el mundo importante de nuestro círculo social. Una que coleccionaba información como otros coleccionan arte, y que siempre parecía saber más de lo que aparentaba. Ruby, estoy en el club esta noche, dijo sin rodeos. Dominique ha estado ahí todos los días desde que se hizo pública tu separación. Hoy estaba diciendo a todo el mundo que él construyó tu empresa solo, que tú solo eras la cara bonita que él usaba para las reuniones con clientes. El delirio era tan completo que incluso los extraños intercambiaban miradas preocupadas. ¿Acaso alguien le creía? Bárbara rió, un sonido agudo y sin rastro de diversión. El bartender me contó que los desvaríos de Dominique se han convertido en entretenimiento para los clientes habituales de la tarde. Le llaman hora del cuento con Dom y hacen apuestas sobre cuál será el logro que proclamará a continuación. Ayer dijo que inventó un algoritmo revolucionario para trading. Hoy fue una app de meditación que Apple intentó comprar por millones. El hombre con el que me había casado se estaba disolviendo en una caricatura grotesca de sí mismo. Sus mentiras se volvían cada vez más elaboradas a medida que la realidad se derrumbaba a su alrededor. Parte de mí sentía la satisfacción punzante de ver el karma desplegarse en tiempo real. Otra parte, enterrada más profundo, lamentaba la persona que podría haber sido si su ego no lo hubiera consumido por completo. Mi teléfono vibró otra vez. Esta vez era un mensaje de Facebook de Emma Rodríguez, la novia de Marcos. Solo la había conocido un par de veces en cenas de grupo. Callada, observadora, del tipo de persona que lo ve todo pero dice poco. Necesitas saber lo que Marcos estaba planeando con Dominique, decía su mensaje. Estoy terminando con él, pero tú mereces ver esto primero. Adjuntas venían capturas de pantalla que me hicieron sentir un escalofrío recorrer la espalda y bajar hasta los pies. Planes detallados sobre cómo se acercarían a nuestros clientes después del divorcio, afirmando que yo había tenido un colapso emocional, ofreciendo mantener la continuidad mediante la nueva agencia de Dominique. Habían redactado correos electrónicos, creado un cronograma para el robo de clientes, e incluso diseñado logotipos que imitaban deliberadamente la imagen de nuestra compañía. Pero lo más alarmante no era eso. Lo peor era la lista de empleados que planeaban reclutar, con notas sobre cada persona, sus debilidades, sus inseguridades, cómo podrían manipularlas para asegurarse de que siguieran su juego. Era un plan sistemático, frío, meticulosamente calculado, dirigido no solo a destruirme a mí como profesional, sino a arrebatarle a cada miembro de nuestro equipo la lealtad que yo había construido con esfuerzo, paciencia y honestidad. Me senté más erguida en el sillón, los ojos clavados en la pantalla del teléfono, sintiendo una mezcla de rabia y resolución. Cada mensaje, cada plan, cada detalle filtrado revelaba lo evidente. Dominique y sus cómplices habían subestimado gravemente lo que soy capaz de ver y, más importante, de detener. Esta no era solo traición, era arrogancia en estado puro. Y mientras ellos creían que estaban a cargo, yo estaba observando,
aprendiendo, preparándome para asegurar que cada paso que dieran contra mí se volviera en su contra. Sara, madre soltera, necesitaba estabilidad. Sabía seguir el dinero, siempre. Kevin, desesperado por un ascenso, era fácil de manipular con promesas. Habían estudiado a mi equipo como depredadores estudian a su presa, cada movimiento, cada debilidad, cada motivación, todo analizado con precisión fría. Era escalofriante darse cuenta de cuánto habían planeado, de cómo habían convertido la traición en un juego meticuloso. El último mensaje de Emma llegó justo cuando estaba procesando las capturas de pantalla. Marcus no sabe que tengo esto, decía. También se los envío a tu abogada. Ninguna mujer debería tener que enfrentar este nivel de traición. Siento no haber hablado antes. El intento torpe de robo corporativo habría parecido patético si no fuera tan malicioso, tan calculado. Inmediatamente reenvié las capturas de Emma a Patricia, mis dedos firmes a pesar de la rabia que ardía en mi pecho. La evidencia del robo planeado transformaba nuestro divorcio civil en algo potencialmente criminal. Patricia respondió en cuestión de minutos. Esto cambia todo. Vamos a agregar cargos por fraude a nuestra negociación. Ahora tendrá que aceptar los términos que le ofrezcamos. 6 meses pasaron con una lentitud dolorosa, como si cada día se arrastrara deliberadamente, recordándome lo mucho que había tenido que reconstruir. Me mudé del hotel a un apartamento amueblado en el centro, un espacio que nunca había conocido la presencia de Dominic, un lugar que finalmente era mío. La compañía se estabilizó y luego prosperó sin su interferencia, consiguiendo 3 nuevos clientes importantes que antes dudaban en comprometerse. Mientras la situación de liderazgo seguía incierta, Nathan se demostró invaluable como director de operaciones. Su culpa lo impulsaba a trabajar más duro que cualquier otra persona, aunque todavía no podía mirarlo sin recordar esos 3 meses de silencio cómplice. Esos momentos en que había observado y permitido que mi esposo planeara mi destrucción. El día de la finalización de nuestro divorcio amaneció gris y lloviznando, como si el clima reflejara la extraña melancolía de cerrar oficialmente algo que ya estaba muerto desde hacía meses. Me vestí con cuidado, un traje nuevo, negro, elegante, que Dominic nunca había visto, aplicando maquillaje que mostrara fuerza, determinación, no suavidad. Patricia me recibió en el vestíbulo de su edificio. Su expresión era profesional, neutra, pero su mano me apretó el hombro brevemente, un gesto que decía más que cualquier palabra: estoy contigo. La sala de conferencias olía a cuero y café viejo, las ventanas daban a la ciudad que había reconstruido con mi trabajo y mi esfuerzo, un recordatorio silencioso de todo lo que había ganado y protegido. Dominic ya estaba allí cuando entramos, y la transformación me detuvo en seco. El hombre que alguna vez había desfilado con trajes Tom Ford ahora vestía una camisa sencilla de Target, arrugada en los codos. Su rostro había adelgazado dramáticamente, casi 20 kilos perdidos, y con ellos, sus delirios de grandeza. El BMW que había amado más que nuestro matrimonio había sido reemplazado por un Honda de hace una década. Según el investigador de Patricia, sus manos temblaban mientras sostenía la pluma. Su abogado, el tercero que había contratado después de que Dererick lo dejara y el segundo que renunció, parecía recién salido de la Facultad de Derecho. Claramente intimidado por la presencia de Patricia y la montaña de evidencia que habíamos reunido. Revisaba sus notas con frecuencia, abrumado, incapaz de encontrar palabras para enfrentar lo que tenía frente a él. Los términos permanecen tal como se discutió, dijo Patricia, deslizando el acuerdo final sobre la mesa. La señora Morrison conserva la propiedad total de Morrison Digital y Nevaschens, toda la propiedad intelectual asociada, la casa y todas las cuentas de inversión. El señor Morrison recibe sus pertenencias personales, las billeteras de criptomonedas de sus proyectos fallidos y el reloj de su abuelo. Sin pensión, sin reclamos futuros sobre la empresa. La cláusula de no competencia se mantiene por 5 años dentro de la industria de marketing digital. La firma de Dominic parecía la de un niño haciendo garabatos, nada que ver con el trazo seguro que había usado antes en contratos que nunca había ganado. No podía mirarme a los ojos, fijando su atención en la mesa donde sus sueños de robarme la mitad de mi imperio habían muerto. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Sé que no me vas a creer, pero, lo siento. Lo miré,
Realmente lo miré, a este cascarón hueco del hombre que una vez me había encantado con su confianza falsa y sueños prestados. Tienes razón, dije, con voz tranquila pero firme, dejando que cada palabra sellara el fin de todo lo que había sido mentira y traición. No te creo, dijo Dominique. Firmó la última página del acuerdo y se fue sin decir una palabra más, sus pasos resonando por el pasillo como un funeral, un desfile silencioso para la persona que había fingido ser todos esos años. Cada eco de sus botas contra el suelo parecía marcar el final de un capítulo que, para mí, ya había terminado desde mucho antes. 2 semanas después, una periodista de Forbes llegó a nuestras oficinas acompañada de un fotógrafo. Traía una agenda clara, contar lo que ella llamaba la historia del año. Catherine Wells tenía la mirada afilada y directa, la clase de reportera que no se conforma con presentaciones superficiales. Veía a través de las fachadas y buscaba las verdades profundas que la mayoría ignoraba. No le interesaban las proyecciones trimestrales, ni las estrategias de mercado, ni los balances contables. Lo que quería era la verdad cruda, cómo se descubre la traición, cómo se enfrenta, y cómo esa misma traición se convierte en combustible para alcanzar el éxito. Cuéntame sobre la noche en que lo descubriste, dijo, colocando su grabadora en la mesa de conferencias, justo donde Dominique había reclamado mis logros como si fueran suyos. Le conté todo, sin omitir un detalle. Le hablé de esa noche de jueves, la de la reunión donde sostuve las fichas mientras mi esposo llamaba a nuestro matrimonio una broma, donde Nathan finalmente despertó su conciencia después de 3 meses de complicidad. Y donde los documentos del Project Gaslit revelaban un plan sistemático para destruir mi reputación. Le hablé de cómo mi equipo se había unido a mí, cómo habían dejado de lado sus propios temores para apoyarme mientras los amigos de Dominique lo abandonaban uno a uno. Lo que me sorprende, dijo Catherine, tomando notas en su cuaderno con un sistema que no pude descifrar, es que no buscaste venganza. Solo revelaste la verdad y dejaste que las consecuencias sucedieran por sí solas. La mejor venganza, respondí, con la voz calmada pero firme, es construir algo tan grande, tan sólido, que la persona que trató de destruirte se vuelva irrelevante. Dominique pensó que yo estaba por debajo de su nivel. Hoy trabaja en una startup en Buffalo, mientras yo manejo una empresa valorada en $12 millones. El universo tiene su propia manera de impartir justicia, irónica y perfecta. El artículo de Catherine salió con el título, Cómo Ruby Morrison construyó un imperio digital mientras se divorciaba de un lastre y alcanzó a 2 millones de lectores en su primera semana. Mi bandeja de entrada se inundó de mensajes de mujeres que compartían historias similares, agradeciéndome por mostrarles cómo sobrevivir y convertir la traición en éxito. Cómo tomar los escombros que otros habían dejado atrás y convertirlos en cimientos. Un mes después de que el divorcio se finalizara, llegó una carta manuscrita a la oficina, enviada desde una dirección en Buffalo. La letra de Dominique, ahora temblorosa donde antes era segura y dominante, llenaba 3 páginas de lo que él probablemente creía que era una disculpa. Pero incluso en su intento de arrepentimiento, la ilusión permanecía intacta. Hablaba de nuestro éxito, de cómo había ayudado a construir la compañía, de ser víctima de las circunstancias en lugar del arquitecto de su propia caída. Sugirió incluso que, quizá cuando las emociones se calmaran, podríamos discutir la posibilidad de que él consultara para la empresa. Su experiencia, decía, todavía podría aportar valor. Archivé la carta en una carpeta marcada evidencia/diagonal cerrada y la guardé en el cajón inferior de mi escritorio. No porque necesitara conservarla, sino como recordatorio de que algunas personas pueden pararse entre las ruinas que ellas mismas crearon y seguir creyendo que son los héroes de la historia. Esa Navidad, la fiesta de la empresa tuvo lugar en Venenzos, el restaurante italiano donde Dominique había celebrado alguna vez con clientes que nunca había ganado por mérito propio. Reservé todo el piso superior, queriendo celebrar no solo el éxito financiero, sino la supervivencia colectiva de todos nosotros. Cada detalle había sido planeado cuidadosamente, la selección del vino, los arreglos de las mesas, incluso la distribución de los empleados más habladores para que no dominaran la conversación. A medida que la cena avanzaba y el vino comenzaba a aflojar las lenguas, Sara se levantó para hacer un brindis. Todos los ojos se posaron en ella, y por un momento el bullicio del lugar desapareció. Cada sonrisa contenía un recuerdo de lo que habíamos superado, cada mirada era un reconocimiento silencioso de que habíamos resistido más de lo que muchos imaginaban posible.
Sara levantó su copa y comenzó a hablar, con la calma y autoridad de alguien que había visto la verdad y decidido celebrarla en lugar de lamentarla. Esperaba que los brindis fueran sobre cifras trimestrales, logros de clientes o algún reconocimiento corporativo, cosas típicas que se dicen en este tipo de fiestas. En cambio, Sara levantó su copa con los ojos llenos de lágrimas. Por la supervivencia, dijo simplemente, y por los líderes que ganan su puesto con mérito, no robándoselo a otros. El brindis flotó en el aire, mientras las copas chocaban suavemente entre los invitados en el piso superior del restaurante. El tintineo de cristal parecía marcar un ritmo de reconciliación silenciosa, como si cada sonido estuviera reconociendo las batallas personales de todos los presentes. De repente, nuestra directora financiera, Margaret, se puso de pie. Su voz temblaba de una manera que nunca había visto en los 5 años que llevaba trabajando con ella. Ya que estamos compartiendo, dijo, aferrando su copa como si fuera un ancla que la mantuviera firme, mi ex esposo me convenció de que era terrible con los números. Yo, con una maestría en contabilidad. Revisaba mi trabajo, cuestionaba cada cálculo, me hacía dudar de mí misma hasta casi hacerme renunciar por completo al mundo financiero. Fueron 2 años de terapia después del divorcio para darme cuenta de que él se sentía amenazado porque mi salario era más alto que el suyo. Kevin, nuestro desarrollador principal, carraspeó antes de hablar. Mi novia de la universidad solía presentarme diciendo que jugaba con computadoras cuando en realidad yo estaba construyendo la aplicación que eventualmente vendimos a Microsoft. Ella decía que los trabajos de verdad requerían trajes formales. Y así comenzaron a salir las historias, una tras otra, como agua que se escapa de una presa rota. Cada persona en esa sala había sido menospreciada alguna vez por alguien que decía amarla, alguien que intentaba imponer sus propios miedos y frustraciones. No éramos solo colegas, éramos sobrevivientes de la misma guerra, peleada en diferentes campos de batalla, cada quien con sus cicatrices pero unidos por la experiencia de superar la traición y la manipulación. La noche dejó de ser una simple celebración corporativa y se transformó en algo mucho más profundo, un reconocimiento colectivo de que el comportamiento de Dominique no era único, sino una repetición de patrones viejos y desgastados que demasiados habíamos tenido que soportar. Risas, suspiros y asentimientos acompañaban las historias. Había una sensación de alivio compartido, un entendimiento silencioso de que juntos éramos más fuertes de lo que habíamos imaginado. 11 meses después, llegó la invitación a un sobre de cartulina color crema con letras doradas, la boda de Nathan y Sophie. Dudé si asistir, el dolor de su complicidad todavía estaba fresco, aunque él finalmente hubiera ayudado. Pero Sophie me llamó personalmente. «¿Y tú nos salvaste a los dos?», dijo con una voz cálida y genuina. A Nathan de convertirse en alguien a quien yo no podría amar, y a mí de casarme con esa persona. La ceremonia tuvo lugar en un viñedo fuera de la ciudad, donde filas de vides se extendían hasta las montañas teñidas de púrpura por el sol que se ponía. Me senté 3 filas atrás, lo suficientemente cerca para ver, pero lo bastante lejos para no reclamar una amistad que ya no existía. Nathan estaba nervioso en su traje azul marino, ajustándose la corbata una y otra vez, hasta que Sophie apareció al final del pasillo, radiante en su vestido de seda color marfil, simple y elegante. Durante la recepción, después de los brindis tradicionales de familiares, Nathan se levantó inesperadamente, golpeando suavemente su copa de champaña para llamar la atención. La carpa quedó en silencio, 200 invitados volteando a verlo con sonrisas expectantes. Pero sus ojos me buscaron a mí, y supe que aquel discurso no era para ellos. Antes de hablar de Sophie, comenzó, con la voz cargada de palabras practicadas y sinceridad al mismo tiempo, necesito decir algo. Hace 11 meses participé en algo vergonzoso. Observé a un amigo planear la destrucción de la reputación y carrera de su esposa. Y no solo me quedé callado. Ayudé. Tomé capturas de pantalla, documenté conversaciones, permití los delirios de un hombre porque era más fácil que enfrentar la verdad. El silencio en la carpa se volvió absoluto. Sophie estaba a su lado, su mano sobre su brazo, con una expresión de orgullo en lugar de vergüenza. Ruby Morrison está aquí esta noche, continuó Nathan, girando la cabeza para buscarme. Ella construyó un imperio mientras su esposo planeaba su caída. Mostró gracia cuando finalmente encontré mi conciencia en el último momento. Pero la verdadera heroína de esta historia es mi esposa, Sophie,
quien me dijo aquella noche que si no advertía a Ruby de inmediato, me dejaría. Ella dijo, y nunca lo olvidaré, si puedes ver que esto le pasa a ella, ¿cómo puedo saber que no me harás lo mismo a mí algún día? Los aplausos comenzaron tímidamente y luego crecieron hasta convertirse en un estruendo. Sophie besó a Nathan en la mejilla, susurrándole algo que lo hizo sonreír, y yo levanté mi copa en reconocimiento a una disculpa que no esperaba, pero que de alguna manera necesitaba. Más tarde, mientras la banda tocaba y las parejas bailaban bajo las luces colgantes, Sophie me encontró en el bar. Se tortura a sí mismo por esos 3 meses, dijo en voz baja. A veces se despierta preguntándose qué habría pasado si hubiera hablado antes. Lo que pasó, pasó, respondí, y lo decía con certeza. Todos llegamos a donde necesitábamos estar. 3 semanas después, mi atención se centró en planear la fiesta del 70 cumpleaños de mi mamá. La coordinadora del club campestre, la misma que había organizado nuestro aniversario con Dominic 2 años atrás, no mencionó la ironía mientras seleccionábamos menús, flores y arreglos. Todo parecía un círculo que se cerraba, mostrando que la vida podía girar y enderezarse incluso después de tanta destrucción. El gran salón de baile estaba listo para recibir a 80 invitados. 3 generaciones de mujeres Morrison y todas las personas que nos habían apoyado en los triunfos y en los desastres. Cada rincón estaba decorado con luces cálidas y arreglos florales que mezclaban rosas, peonías y lirios, simbolizando la fuerza y la delicadeza de nuestra familia. Había una mezcla de risas, charlas animadas y el tintineo de copas de cristal que marcaba el ritmo de la noche. La noche del festejo, mi mamá se encontraba en el centro del salón, vestida con un elegante traje azul marino que realzaba su porte y serenidad. A su alrededor estaban sus hermanas, mis primas, mi tía abuela, y mi sobrina adolescente Lily, quien acababa de ganar un concurso de programación. Mirarlas juntas me hizo ver la evolución de nuestra familia. La generación de mi abuela, que había aprendido a agradecer cualquier oportunidad aunque fuera mínima. La generación de mi mamá, que había trabajado el doble por la mitad del reconocimiento y aún así había mantenido la dignidad. Mi generación, que luchaba por la igualdad mientras intentábamos equilibrar la tradición y nuestras propias ambiciones. Y la generación de Lily, que simplemente daba por hecho que la justicia y la equidad eran un derecho que le pertenecía desde que nació. Mi mamá me tomó del brazo cerca de la mesa de postres, con una copa de champaña que parecía haberla hecho más honesta de lo habitual. Lo vi, dijo en voz baja. Como Dominic minimizaba tus logros, como se apropiaba de tu trabajo. Yo debería haber dicho algo. ¿Por qué no lo hice? Sus ojos se posaron sobre mi papá, firme y siempre a su lado durante 45 años de matrimonio. En nuestra generación aprendió que el matrimonio era un asunto privado, continuó, que intervenir podía causar más daño que ayuda. Me equivoqué. Verte reconstruirte, verte prosperar, debería haber hablado cuando él empezó a disminuirte. Asentí con suavidad. A veces necesitamos descubrir la verdad por nosotros mismos, incluso cuando otros nos quieren proteger o cuando creemos que la intervención sería inútil. 3 semanas después, un martes por la tarde, me encontraba eligiendo aceite de oliva en Whole Foods, concentrada en leer las etiquetas, los ingredientes y los precios, cuando lo vi. Dominic estaba en el pasillo de pastas, comparando marcas genéricas con la atención obsesiva de alguien que cuenta cada centavo. Su traje barato de Target había visto mejores días, con los dobladillos ligeramente desgastados. La alianza que yo le había colocado en el dedo 5 años atrás ya no estaba, dejando una marca pálida en su piel bronceada, un recuerdo físico de lo que alguna vez fue. Nuestros ojos se encontraron a 15 pies de distancia entre productos orgánicos y promesas rotas. Durante un instante, empezó a moverse hacia mí, la boca abierta como si fuera a decir algo. Pero algo en mi expresión, no odio, no enojo, solo completa indiferencia, lo detuvo en seco. Lo miré como si fuera transparente, y luego volví a concentrarme en las etiquetas de aceite de oliva. Abandonó su carrito a medio llenar en el pasillo y caminó rápidamente hacia la salida, los hombros encorvados como alguien que huye de una escena de crimen. Yo continué con mis compras, añadiendo ingredientes para la cena que estaba planeando ese fin de semana para posibles inversionistas de mi segunda empresa. Un proyecto que Dominic leería en revistas de negocios que ya no podía permitirse ni comprar. Mientras colocaba cada botella, cada verdura y cada especia en mi carrito,
sonreí ligeramente. Cada acción cotidiana se sentía como un pequeño acto de victoria, silencioso y poderoso. Desde la reconstrucción de mi vida familiar hasta el renacimiento de mi carrera profesional, todo convergía en este instante aparentemente banal, pero cargado de significado. Si la historia de Ruby y su ascenso de la traición a la brillantez te ha atrapado hasta la última línea, asegúrate de recordarlo, la verdadera fuerza reside en la calma. En la capacidad de ignorar al que intenta derribarte y seguir construyendo tu propio imperio. La escena en el pasillo de la tienda, donde ella simplemente lo atravesó con la mirada, fue puro poder silencioso, un recordatorio de que la grandeza no necesita gritar para imponerse. ¿Cuál fue tu escena favorita? Piensa en ella, reflexiona sobre cómo la resiliencia silenciosa puede cambiar la historia, y no olvides que incluso los momentos más cotidianos pueden convertirse en actos de triunfo.